Nuevo encuentro de Argentina y Turismo aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar. Ni más ni menos que un recorrido por nuestro país y un recorrido que nos lleva semanalmente a un punto turístico de la Argentina. Pero hoy, en esta nueva modalidad, esta palabra contradictoria, ¿no? Porque si es nueva no es algo como novedoso, pero bueno, eso es lo que implica esta nueva modalidad de cambiar todo y de reacondicionar todo y de reacomodar todo desde nuestros pensamientos hasta nuestras formas de actuar frente al turismo, por ejemplo. ¿Y por qué decimos esto? Y porque a partir de ahora será hasta diferente poder elegir un destino turístico, no solamente por en esa elección tener en cuenta el lugar donde vamos, los paisajes y lo que uno puede encontrar en esa ciudad o en esa región que elige, sino que además hay que tener otros condimentos. Bueno, en ese marco de cambios que ha habido, y más allá de que la usina turística, que es un espacio que nuclea a distintos profesionales del sector turístico, existe desde antes de esta pandemia, pero esta pandemia también ha readaptado justamente este emprendimiento. Emprendimiento que Gaspar Taboada, entre otros, llevan adelante. Pero por supuesto en este marco de unión, que es la Argentina y que es el turismo, también estamos con, por supuesto, Martín Rivas, uno de los referentes de vivisanpedro.com, que en esta ocasión nos van a estar acompañando desde esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Primero saludo a Martín, que ya forma parte de este espacio. Martín, ¿cómo te va? Bienvenido a Argentina y Turismo y por supuesto deseosos de compartir esta entrevista que ya vamos a comenzar. ¿Cómo te va? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Hola Gaspar, ¿cómo te va? Bienvenido al Provincial. Me pongo de local también y te doy la bienvenida a este espacio en donde bueno, vamos a escuchar un poco y a charlar sobre, como decía vos Marcelo, esta nueva normalidad y todo lo que refiere a turismo, deseos de viajar y demás. Marcelo, Martín, un gusto y un gran saludo a toda la audiencia de Vivir San Pedro y del Provincial. Un placer que me hayan contactado estar acá con ustedes. Bueno, Gaspar, a ver, contanos un poquito qué es la usina turística, cómo surge y cuál es la finalidad que ustedes tienen con este emprendimiento. Bueno, yo recién te escuchaba decir que la usina existe desde antes de la pandemia, pero es más o menos contemporánea. O sea, arrancó en marzo de este año, no como consecuencia de la pandemia, sino como la necesidad que teníamos con unos colegas de generar un espacio nuevo que antes, en virtud del turismo y de garantizar algunos valores con los que nosotros por lo menos nos sentimos identificados profesionalmente. Que tiene que ver con cuestiones que todos conocemos, que van desde la generación de un trabajo de calidad, sacar un poco al empleado turístico de la precarización tan característica e histórica, ¿sí? No es ninguna novedad, y hacerlo un poco más inclusivo y empezar a ver cuáles son las partes que están fuera del sistema, pero que le agregan valor a la cadena turística, tanto en Buenos Aires como sobre todo en el interior del país. Así que empezamos escribiendo unos artículos de opinión, tuvimos muy buena repercusión, nos hicieron notas de otros medios, nos replicaron en algunos diarios de Ecuador, de Colombia, unos colegas de España, y eso nos motivó un poco para seguir escribiendo hasta que, bueno, surgió la idea de empezar a investigar un poquito más en profundidad, ya con la pandemia bien avanzada y bien adentrados en la cuarentena, cuáles estaban siendo las consecuencias directas y cómo se iba a reestructurar el sector en función de las nuevas necesidades del turista. Así que eso es un poco el origen de la usina. Está muy bien. Bueno, y que Martín, ahí te sumo a esto porque vos también desde el emprendimiento de Vivir San Pedro, también todo el mundo en el turismo ha tenido que readaptado toda la, digamos, la tarea que se viene. A ambos, a Martín y a Gaspar, ¿cómo es la nueva modalidad del turismo? Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta ahora? ¿Qué debe tener en cuenta el turista y ustedes que conforman justamente emprendimientos turísticos o nexos para que la gente pueda vacacionar o tener un tiempo de descanso? También hay que tener en cuenta, de ambos lados. ¿Por dónde hay que encarar, Martín?
Y mirá, en base a lo que comentaba Gaspar, al trabajo que vienen desarrollando los chicos desde el mes de marzo, como decía él, casi ni bien empezada la pandemia, empezamos a visualizar en base a estos cambios paradigmáticos que tuvimos en todos los sectores. Espero que en el turístico nos pega de lleno, porque se nos cortó la movilidad, no se puede circular, en la parte hotelera tan importante en el sector, donde el recepcionista era todo, y ese contacto face to face desde el momento del check-in te definía casi la experiencia del viajero, empieza a no ser posible, porque tenemos un virus que no nos permite ese contacto cara a cara, que genera problemas económicos, que genera miedo en algunas personas. Entonces, en lo que uno a veces intuitivamente, desde cada emprendimiento, empieza a delinear, se apoya en estos trabajos estadísticos que nos acostumbramos en estos casi 7 meses a analizar, a leer, a compartir. Y en ese caso el trabajo de la usina fue muy importante para todo el sector, es la realidad, Gaspar, no porque estés acá presente, pero todos, se hizo una gran cadena, ¿no? En diferentes lugares. Hablaba con chicos del Calafate que compartían los mismos informes con nosotros, estábamos en la otra punta del país. Entonces, un poco en lo que coincidimos, en la parte intuitiva, la parte académica, el trabajador del turismo, es en que esa adaptación iba a estar de la mano de qué iba a querer la gente, qué iba a elegir. Iba a elegir destinos con aglomeración turística, se iban a elegir destinos con más acceso a la naturaleza, los tipos de alojamiento, los hoteles tradicionales, cabañas en el campo. Bueno, y un poco nos encuentra ya casi el mediados de la primavera, en las inmediaciones de la primavera, y seguimos desculándolo. Yo creo en lo particular y en lo personal que lo que se viene tiene que ver con el turismo de cercanía. No lee las encuestas y coincide esa tendencia. Tiene que ver con el acceso a la naturaleza, tiene que ver con tener servicios de salud cercanas, con destinos que tengan pocos casos de COVID. En ese contexto, los que sumemos esas cuestiones vamos a tener más posibilidades de atrapar a ese nuevo turista. Totalmente de acuerdo. Bien, Gaspar, ¿y cómo ustedes lo están viendo? Bueno, en primer lugar, digamos, de la mano de lo que decía Martín, para mí la primera aclaración que cabe en este tema es decir que la investigación nuestra está enfocada al grupo de personas que efectivamente va a viajar cuando se pueda, ¿sí? Digamos, la encuesta nuestra, nuestras dos investigaciones, no analizan los impactos de la crisis económica ni la caída en la cantidad de turistas, sino que va directamente a la realidad de las personas que declararon que sí van a viajar apenas se pueda. Entonces, ahí nos metimos de cabeza nosotros y empezamos a encuestar a más de 1000 personas en abril, 1147 personas en abril y 1000 y pico de personas en julio pasado, que fueron las que efectivamente, digamos, en su mayoría dijeron que tienen ganas de viajar apenas se pudo. Entonces, en esa línea, bueno, digamos, la primera encuesta que nosotros llamamos Perfil del Turista 1.9, haciendo referencia al COVID-19, digamos, y a que era esta pandemia la que determinaba en muchos sentidos el perfil y los deseos de las personas en cuanto a sus necesidades que se vieron modificadas por este encierro, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos como a reconstruir, digamos, nosotros no usamos la palabra reinventar porque no inventamos nada, sino que es una modificación en patrones de conducta en base a, bueno, distintos condicionamientos sanitarios, económicos, sociales, etc. Y en abril, bueno, nosotros arrancamos, digamos, con una primera encuesta que nos dio
diversas pautas partiendo de la base de que, como decía Martín, la mayoría de las personas preferían destinos de naturaleza lejos de las grandes ciudades para realizar actividades de turismo alternativo. En combinación a que sean destinos de cercanía de los principales polos emisivos de los turistas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, generalmente las grandes ciudades son las que emiten turistas, siempre hablando dentro del país. Entonces los destinos de cercanía, como por ejemplo San Pedro, por ejemplo San Antonio de Areco, Adrogué, etcétera, son los que, según nuestra investigación, son más plausibles de recibir a estos turistas una vez que termine la cuarentena. En línea con eso, digamos, nosotros hicimos distintos tipos de investigaciones que tenían que ver con qué tipo de alojamiento preferían y demás. Y en la encuesta que hicimos el mes pasado, digamos, replicamos algunas de las preguntas para evaluar, para investigar estas tendencias, y sumamos algunas otras preguntas que nos parecía a nosotros que no habíamos hecho y tendríamos que haber hecho en mayo pasado. Y ahí sí nos llevamos varias sorpresas. En primer lugar, que hubo un aumento de un 13% de la cantidad de personas que dice que desea viajar. Ese 13% antes estaba dentro de la categoría no lo sé o no estoy seguro. Hoy por hoy están diciendo sí, quiero viajar y es lo primero que voy a hacer cuando se pueda. La cuarentena, te interrumpo para reafirmarte la pregunta. La cuarentena incrementó el deseo de viajar de un 13% de los encuestados. Definitivamente, digamos, eso es lo que nos arrojan los datos y viene, digamos, a contradecir en cierto punto el hecho de que la gente está asustada. La gente tiene más ganas de viajar que miedo hoy por hoy. Todo esto sujeto a una cuestión económica, digamos, y es una demanda efectiva que tiene el poder adquisitivo de viajar, obviamente. Más o menos, 7 de cada 10 encuestados dicen que va a hacer algún tipo de turismo apenas se puede. 7 de cada 10. ¿Sí? En abril declararon un 56% de que lo iban a hacer, y en julio un 69%, casi un 70% de personas que aseguran que van a hacer algún tipo de actividad turística. Con respecto a los deseos y a los destinos, acá nosotros, digamos, formulamos un par de hipótesis que las vinimos a comprobar con estas respuestas, que tiene que ver con el momento del año. Es decir, que, digamos, en marzo, en abril, cuando hicimos la primera encuesta, nosotros veníamos del verano, que transitó normalmente en términos sanitarios. Es decir, que la gente se había ido de vacaciones, tuvo Semana Santa, digamos, y tuvo el feriado del Carnaval. Claro. Y ahora lo volvimos a hacer a mitad de año, producto de 129 días de encierro, y vemos la necesidad, digamos, efervescente de las personas de salir a hacer algo. Entonces esto se viene a combinar con la necesidad de estar con otras personas también. Por eso los destinos rurales alejados pasaron a un segundo lugar, y las nuevas tendencias ahora son destinos de naturaleza, pero no necesariamente alejados de las ciudades. Priorizan playa y montaña. Por ejemplo, las sierras de Córdoba o la bahía de San Borombón en la provincia de Buenos Aires, o bueno, toda la costa del río Paraná que tienen en San Pedro, o bueno, digamos, otras localidades del litoral. Así que esa es una gran sorpresa que nos llevamos nosotros. Ese es el contacto también. El cambio quizás más importante entre el primer informe del mes de abril-mayo y este que recibimos ahora en agosto. Sí. Hay otros cambios, digamos, que vienen pegadito a este, que tienen que ver con, por ejemplo, la duración de las salidas. Nosotros en abril habíamos detectado que había una gran cantidad de personas que no tenían definido cuál iba a ser la duración de su viaje. Y ahora un 44% de las personas dijeron que por lo menos iban a ir de 3 a 7 noches. Esto quiere decir un viaje de duración media avanzada, ¿sí? Claro. Es uno de los grandes cambios. Y otra cuestión que es quizás un poco más compleja de interpretar es que el grupo de viaje ya dejó de ser la familia, como se declaró en abril, y pasó a ser el viaje en pareja, ¿sí? O sea, la primera opción elegida por los turistas es viajar con la pareja. Por el contrario de lo que todos pensábamos que iba a ocurrir durante esta cuarentena de las personas que estaban en pareja y demás, bueno, se afianzaron los vínculos, eso es lo que nos dicen los datos, y se van a priorizar los destinos. Esto tiene mucho que ver con la oferta de alojamiento y gastronómica, ¿sí? ¿Cuál va a ser el núcleo del demandante, del turista? Generalmente parejas. Bien. Gaspar, uno cuando organiza, por ejemplo, unas vacaciones, un viaje, un destino, toma en cuenta
el costo que le va a demandar esas vacaciones, toma en cuenta las reservas, muchos son muy prolijos y quieren tener todo clarificado y saber de qué día va a un lugar, a otro y demás. Esto prácticamente es imposible hoy porque ni siquiera, más allá de que oficialmente se dice que va a haber vacaciones de verano, digamos, hasta que esto esté en práctica, la gente no se arriesga a invertir, a reservar, y no sé si hoy te toman una reserva, por ejemplo, en un lugar turístico. No sé si evaluaron esa parte del perfil del turista, es decir, cómo organizar esas vacaciones que tendrán ya esas características que vos contás, de una distancia no tan lejana, de una determinada cantidad de días y de un grupo que en general es a través de la pareja. Sí, nosotros esa forma digamos, de logística o de organización del viaje la evaluamos en abril pasado y tuvimos una gran preponderancia por la contratación de servicios en manera directa, lo cual para nosotros representó una gran sorpresa porque esperábamos que dijeran agencia de viajes por el hecho de poder recurrir a un especialista garante de la contratación de estos servicios. Pero el tema es que el nivel de incertidumbre es tal y la gran cantidad de las agencias de viajes, por lo menos en el AMBA, dejaron de ofrecer sus servicios o sus productos, que muchas personas empezaron a incurrir por su cuenta en la averiguación de precios, sobre todo en aéreos. Aerolíneas Argentinas lanzó hace 15 días más o menos una banda negativa, un Cyber Monday, y fue el récord de ventas de pasajes particulares, o sea, sin intermediación alguna. Creo que se vendieron algo así de 150.000 tramos para diciembre a marzo. Otra de las cosas que está cambiando en este sentido que vos preguntabas, Marcelo, es el tema de la cancelación de los servicios. Hoy por hoy, digamos, las penalidades por cancelación quedaron totalmente al margen. O sea, hoy por hoy el que te ofrece, digamos, el que te obliga a pagar una multa por cambiar la fecha o el horario de un viaje ya automáticamente queda apartado por sobre aquellas empresas, agencias u hoteles que te ofrecen la posibilidad de reservar y cambiar la fecha para cuando vos quieras sin cobrarte ninguna penalidad. Pero bueno, de vuelta, todos los medios electrónicos, las plataformas online o los operadores online para contratación de viajes y demás, están picando en punta por la velocidad de actualización y por el contacto directo con el turista, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros sí investigamos fue cuáles son los aspectos que priorizarían a la hora de contratar servicios, ¿no? Eso sí lo preguntamos, y un 59% nos respondió que en primer lugar, digamos, como condición sine qua non para viajar, serían los aspectos sanitarios y la aplicación de los protocolos. Y en segundo lugar, el precio. ¿Sí? En segundo lugar, el precio. Entonces, esto nos da, es muy poquita, la diferencia es un 2%, pero, digamos, esto lo aclarábamos en una charla que dimos en la Universidad Argentina de la Empresa la semana pasada. No es que una cosa reemplaza a la otra, no es que el protocolo reemplaza al valor del paquete, sino que se suma en las variables que el turista considera para tomar la decisión, la aplicación de los protocolos de seguridad, que hasta hace 6 meses era algo que no existía en el turismo. O sea, nadie pensaba en un protocolo de seguridad. Entonces, esto obliga a los municipios, a las ciudades grandes, a las ciudades chicas, a las intendencias y a las secretarías, a encarar a la oferta desde una cuestión totalmente novedosa. O sea, ¿cómo vas a hacer vos para marketingizar un protocolo de seguridad, digamos? Estás vendiendo seguridad. Pero bueno, esto es lo que busca el turista hoy por hoy. Eso es una gran sorpresa que nos llevamos también. Pasó a ser fundamental, tal cual. Hablábamos el otro día por Viví San Pedro, con Marcelo conjuntamente, Sergio Castro, que amablemente nos recibió desde el Ministerio de Turismo y Deportes, y Marcela Cuñas, directora de turismo acá, y nada, tuvimos 25 minutos hablando puntualmente de los protocolos, pero desde un enfoque, te diría, marketinero, ¿no? Donde todos queremos mostrar nuestro protocolo y necesitamos mostrar y transmitirle esa seguridad al posible visitante. Cuando uno habla de este cambio de paradigma o este reseteo, ¿no? que pegó el sector, sin duda que el protocolo pasó a ser lo indispensable, casi tan importante como la conexión a Wi-Fi. Totalmente. Y aparte vos fíjate que ahí se da un dato que por allí, un dato de la realidad. Uno piensa en el hartazgo de
mucha gente respecto a esta cuarentena o este aislamiento, como que ya está, que bueno, hay que enfrentar esta situación y demás, pero no, evidentemente en el momento en que uno tiene que elegir algo para uno o para su familia o para sus allegados, eso es fundamental, no es tan así como que todo lo tenemos resuelto y que ya forma parte del pasado. No, nos está diciendo Gaspar que es tan prioritario, casi o más prioritario, el hecho de la seguridad sanitaria que incluso el precio de lo que vamos a pagar. Con lo cual esto realmente llama mucho la atención y ahí sí, Gaspar, me parece que vamos hacia un cambio respecto en general a lo que es la cuestión turística. La elección del lugar, la elección de un lugar limpio, sano, desinfectado y con casi nula probabilidad de la posibilidad de un contagio, pero además con esta historia de pensar de otra manera, pensar de otra forma en la elección y en todo lo que esto comprueba. ¿Qué es lo que te ha sorprendido a vos, Gaspar, que vienen trabajando en conjunto en la oficina turística, de todas estas evaluaciones que ustedes están haciendo? ¿Cuál es ese dato que a vos más te sorprende de todas las evaluaciones que han hecho y que les ha arrojado estos porcentajes? Que por allí, no sé si no lo tenías en cuenta o te llama la atención y también te hace modificar el rumbo de algunas cosas respecto a lo que tenían planificado. Bueno, qué responsabilidad responder esto. Voy a referirme, me voy a salir un poquito de la encuesta, porque es una cuestión más amplia, considerando el trabajo que venimos haciendo con Usina. Y es una cuestión hasta casi paradójica, te diría, la reflexión, en el sentido de pensar ya puertas afuera con el turismo internacional, ¿sí? Porque nosotros, si bien, digamos, el terreno de aplicaciones es Argentina, es una situación que se está viviendo en todos los países del mundo, sobre todo en los países que viven casi exclusivamente del turismo, como España, como Italia, el Reino Unido, etc. Y es que el hecho de la pandemia no deja de ser una consecuencia de un desplazamiento turístico. Porque en primer lugar, digamos, cuando se empiezan a registrar los primeros casos fuera de Asia, se generó en la temporada estival, o es decir, en enero pasado, que es cuando se celebra el Año Nuevo Chino, y es justamente cuando todos los chinos que viven en China viajan a todo el mundo a visitar a sus familiares. Y eso técnicamente, según la definición de la Organización Mundial de Turismo, son turistas, están saliendo de su lugar de residencia. Entonces es muy loco pensar que el turismo fue el mayor damnificado, pero en cierta medida también fue el culpable, entre comillas, de esta diseminación en todo el mundo. Digamos, nosotros hicimos una metáfora diciendo que, bueno, el turismo era una actividad sin techo, y la prueba está en que nos mojamos todos con las consecuencias de esta pandemia. Entonces, al ser los más perjudicados, también tenemos esa especie de responsabilidad histórica de reconstruir lo más que podamos la estructura laboral de las personas que se vieron damnificadas, tanto sanitariamente como económicamente. Digamos, el turismo puede aportar en lo económico, en este sentido, a través de los protocolos y demás. Entonces, esa paradoja fue la que más me llamó la atención a mí personalmente desde un principio. Yo creo que mis colegas piensan parecido, que después se ve traducida en datos estadísticos, digamos, ¿no? En modificación, por ejemplo, esto de los nuevos cambios o la nueva mentalidad del turista, lo que decía Martín respecto a los protocolos. Digamos, que un turista se ponga a auditar un protocolo y ver sanitariamente si es aplicable o no, si toma las medidas correctas, es complejo. Entonces, ¿cómo se lo aseguran ellos? Bueno, cambiando el tipo de alojamiento. Ya los hostels, por ejemplo, son una de las últimas opciones y priorizan aquellos espacios donde cada uno pueda administrar las condiciones sanitarias. Por ejemplo, una cabaña, que no entra nadie fuera del grupo familiar o de la pareja, ellos se encargan de la cocina, de la limpieza, del cambio de blancos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un cambio de la mentalidad y como una autocrítica o una mayor responsabilidad en el cuidado tanto del turista como de todas las personas en el destino. Digo, ahí en cambio, Gaspar, que perdona que me meta, uno cuando se va de vacaciones, o Martín, ¿qué es lo primero que no quiere hacer? No quiere cocinar, no quiere limpiar, no quiere hacer la cama, no quiere hacer nada de eso, que ahora sí lo queremos hacer. Claro, exactamente. Sí, 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 es así, ¿eh? Es así. Tal cual, tal cual.
y la responsabilidad de la que hablaba Gaspar, de parte de quienes hacemos o proponemos turismo, de cuidar al trabajador, cuidar a la comunidad anfitriona, concientizar sobre eso y cuidar finalmente al visitante. Y ese triángulo es lo que nos va a permitir, me parece, el éxito del destino y del emprendimiento. Trabajador, comunidad anfitriona, turista. Es el gran desafío para este verano. Y los que quieran seguir eligiendo el hostel, el alojamiento tradicional, bueno, poder brindarle esa seguridad de la que hablábamos antes al visitante. Las cabañas se ven beneficiadas, si es que hay algún beneficiado en esta situación, ¿no? Pero dentro de cuando repartimos la torta esa de tipo de alojamientos y de intención de visitas, sin duda que la cabaña es donde la mayoría va a querer estar, como decía Marcelo recién, limpiándose su cabaña, haciéndose la cama, poco contacto con el recepcionista o con los dueños. Bueno, veremos. Te hago una pregunta, Gaspar, antes de que se nos pase el tiempo. ¿Tienen pensado ustedes un tercer informe? ¿Van a seguir dándonos esta mano que nos dan a los destinos? Sí, estamos trabajando en una investigación, pero de la oferta ahora. Tenemos una base de datos relativamente amplia, digamos, y variada en la muestra, desde gastronómicos hasta gente de viajes, guías de turismo y hoteleros, que es bastante federal, y estamos diseñando una encuesta de oferta para prestadores turísticos, ¿no? Entonces, una de las cosas que preguntamos es si, digamos, consideran realmente que la aplicación de los protocolos va a ser determinante a la hora de la elección del destino por parte de los turistas. Queremos saber si hubo algún tipo de reestructuración en la oferta, ya sea desde el marketing como desde el tipo de servicio que ofrecen. Y queremos saber también comparativamente, porque hay prestadores turísticos de mucha antigüedad en la Argentina, si esta crisis actual ellos las podrían comparar con alguna otra crisis de la historia comercial que hayan tenido en términos económicos, como para tener una idea y comparar los números, sobre todo tomar una referencia, ya sea del 2001-2002, el 89, el 90, bueno, cualquier otra crisis de esta envergadura, para ver, digamos, cómo fue el proceso de recuperación y en cuánto tiempo más o menos tardaron en reactivarse financieramente o económicamente. Así que yo creo que para septiembre estaremos lanzando ya esta encuesta y los resultados estarán para octubre, ¿sí? Así que en este sentido me tomo la licencia de pasar el chivo, Marcelo y Martín, Claro. en nuestras redes, ¿sí? Te iba a preguntar eso, y vamos por ahí, mira, cómo seguirlos y cómo entrar, porque estos datos que vos estás dando de porcentajes, uno piensa, como es la usina turística, piensa que está orientado a gente que se dedica al turismo, a agencias de viajes, a destinos turísticos como vivisanpedro.com u otros lugares, pero me parece que también al turista le interesan estos datos, porque de alguna manera se puede llegar a identificar con su pensamiento y decir, bueno, mira, es más o menos lo que yo estoy pensando. Por eso, para acceder a esa información y para tomar contacto con ustedes, bueno, ¿cuál es la forma? Perfecto. Sí, es un espacio abierto, es decir, no es para especialistas. De hecho, nosotros hemos publicado artículos de opinión de personas que se interesan en el tema y tienen una línea de pensamiento con la que nosotros adherimos, que tiene que ver con esto de la inclusión y la generación de empleo, con un turismo de calidad, involucrando a las poblaciones locales de todos los destinos. Entonces, hemos publicado artículos de San Juan, artículos de Bahía Blanca y demás. Pero bueno, es muy fácil. Nuestro Instagram es Usina Turística, todo junto, es muy sencillo. El mail es usinaturistica@gmail.com. Entonces nos pueden escribir por inbox al Instagram o enviamos un mail. Esta encuesta tiene un informe analítico mucho más detallado, de unas 15 páginas, que lo estamos distribuyendo gratuitamente a todos los que nos piden, ya sea particulares, empresas, agencias de viajes y hoteles. Entonces toda esta información es pública y a disposición para el que la necesite. No hace falta acreditar ningún tipo de nada, ¿sí? Es divulgación científica que intentamos hacer. Así que esas son nuestras redes.
Bien. Mi última pregunta, por supuesto que en este programa priorizamos el turismo en la Argentina, si no, no tendría el nombre que tiene. Pero no quiero dejar de preguntar, porque por allí nombraste la situación con el turismo en el exterior. Yo no sé si ustedes también evalúan esto, o al menos como son gente relacionada al turismo, seguramente lo analizan. Hoy la gente está pensando en el turismo en el extranjero, y en el caso de que lo piense, digamos, una cosa es buscar ese lugar sanitizado y con todas las medidas de seguridad en un ámbito donde nosotros conocemos, donde de pronto hasta con nuestro propio mismo idioma le pongo a decir a una persona, mira, no era lo que yo pretendía, a otro lugar donde no conocemos a nadie, donde por allí la agencia de turismo organiza todo el paquete y cuando yo estoy allá estoy solo. ¿Cómo la gente piensa en turismo internacional si realmente lo está pensando? Sí, bueno, no, esa incertidumbre es determinante. Es decir, que una cosa es conocer cuáles son las reglamentaciones y las legislaciones nacionales o incluso municipales o provinciales. Tengamos en cuenta que incluso en términos de cuarentena, la ciudad de Buenos Aires tomó una decisión, mientras que la provincia quizás tome otra, entonces las realidades son dinámicas y van cambiando, y este es un riesgo, digamos, que se exacerba mucho cuando uno decide tomarse un avión y viajar a Europa, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo en la realidad de Italia, quizás de una semana a la otra en el Reino Unido estoy diciendo nombres de países al azar, ¿no? Pero el Reino Unido tuvo un rebrote y se cierran las fronteras, y lo que está, bueno, el caos que ocurrió durante los meses de marzo, abril y mayo, digamos, nosotros, ustedes también que están en el ambiente, tenemos conocidos que se han quedado varados en distintos países del mundo, con todo lo que eso implica. Nosotros tenemos un porcentaje, un indicador que nos dice a nosotros que el 64% de los encuestados prefiere viajar dentro del país. Mientras que un 29% lo va a hacer dentro del país y cruzando países limítrofes. Estamos hablando de irse a Uruguay, de irse a una playa en Brasil o a Chile. Entonces ya tenemos casi un 93% de personas que eligen Argentina y países limítrofes. Y solo un 7% es el que dice, a mí me gustaría irme a otro país. ¿Sí? Esto también viene de la mano de la crisis económica, por supuesto, Claro. sumado a la incertidumbre, y nadie va a hacer una inversión sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Lógico. Bueno, es un buen potencial, Martín, para el turismo nacional esto, ¿no? Sin duda, para el turismo de cercanía, muchas veces a pesar de la situación casi catastrófica que sentimos en el sector con tanto tiempo sin trabajar, cuando miramos el vaso medio lleno, si lo hay, destinos como San Pedro, bueno, como nombraba recién Gaspar, San Antonio de Areco, Tandil, no sé, tenemos una nueva oportunidad que la tenemos detrás de la posibilidad del distanciamiento social, de tener mucho espacio, de tener una trayectoria en la parte hotelera y gastronómica importante, donde siempre veníamos creciendo y mejorando, de tener accesos muy fáciles, muy cercanos. En 1 hora y media estás desde Cava hasta acá, lo mismo casi desde Rosario. Así que esperemos que esto se comience a terminar, empecemos a ver la luz al final del túnel, como decimos algunas veces, y que bueno, aceptando de que es una situación mundial, de que nos tenemos que cuidar, volvemos a ese triángulo de comunidad anfitriona, trabajador y visitante, poner el eje en cuidar a esos 3 puntos, volveremos a empezar de una nueva manera. Está claro. Bueno, Gaspar y Martín, se nos acaba el tiempo, nos queda un minutito y tenemos que cerrar. Agradecerte, Gaspar Taboada, a toda la gente de Usina Turística. Que reiteremos dónde los encuentran para aquellos que nos están escuchando. Usina Turística en Instagram, como suena, todo Usina Turística, y el mail de contacto para acceder al material y demás, incluso, bueno, tenemos un blog y demás, es usinaturística@gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Muy bien, gracias, Gaspar. Sí, Martín, dale con la última. No, por último, rápidamente, ¿cuántas personas conforman Usina Turística, Gaspar? Bien, gracias, Martín. Somos 7 personas: Mauro Beltrami, Dayana Fernández, Andrés Iperovich, Fabricio Scalfino, Julián Cherkaski,
Tomás Saco Tambela y quien les habla, Gaspar Taboada. Muy bien, ahí está, el plantel completo. Nos reencontramos la semana que viene en Argentina es Turismo, aquí en el Provincial Radio Online, para hablar justamente de estos temas. Hoy no elegimos un lugar turístico, hoy nos imaginamos muchos, porque son los que conforman la necesidad y el deseo de los argentinos de encontrarnos con ese destino turístico lo antes posible. Hasta la semana que viene.